Hola, hoy vamos a desarrollar la clase del grupo terapéutico con niños. Antes que nada, y lo más importante es la definición de qué es un grupo. Un grupo, para que un grupo se conforme es necesario generar un dispositivo. Al dispositivo grupal lo conforman o se compone de un tiempo, un espacio y un grupo de personas que se reúnen con un fin. En este espacio grupal se produce un fenómeno transicional entre la familia, ¿no?, y el grupo social. ¿Qué pensamos y qué creemos que es un espacio transicional? Es el espacio de la zona intermedia entre el niño y el mundo. Es un lugar donde rehacer, en donde el niño se comunica a través del juego y, y en donde va compartiendo la realidad de la fantasía, el mundo interno y el mundo externo. Esta zona y este espacio de transición entre el niño y los padres, donde en ese rehacer él va haciendo y comprendiendo de qué se trata su presencia en el grupo, de qué se trata el tratamiento, de qué se trata lo que le preocupa o su propia conflictiva. ¿Para qué sirve el grupo? El grupo sirve para desarrollar las habilidades de sociabilización. Generalmente al grupo llegan niños con inhibiciones, niños con vergüenza, favorece el grupo y el trabajo grupal, favorece la autoestima, favorece el autoconocimiento, fomenta la resolución de conflictos e incentiva la responsabilidad, despliega la empatía, precisamente porque es en el trabajo grupal en donde a través de las diferentes actividades el niño va tomando conciencia de quién es, cómo es, qué le interesa y qué le interesa a su compañero. Esa es una de las cuestiones más importantes y más interesantes que aparecen en el trabajo grupal, porque es a través del otro que nos conocemos y nos reconocemos, ¿no? Por eso es tan importante poder trabajar las diferentes conflictivas y poder generar ese espacio de transición entre lo que él siente que le sucede y la razón por la que llega al grupo. También favorece el apego a las reglas, trabaja sobre la impulsividad. ¿Qué trabajamos dentro del grupo de niños con obesidad? Hay aspectos importantes a trabajar que son fundamentales en la reeducación alimentaria, como el aprendizaje de hábitos saludables, la elección y la decisión de elegir qué comer, cuándo y cómo. Esto, por ejemplo, aparece muy comúnmente cuando los niños hablan y describen su participación en los cumpleaños, o cuando realizamos los talleres de cocina. Generalmente es ahí en donde se empiezan a expresar cuáles son sus hábitos, cuáles son sus elecciones, qué es lo que ellos consideran comida o qué es lo que ellos consideran golosinas. Entonces, que el niño pueda construir sus propias elecciones en cuanto a qué comer, cuándo y cómo, le va permitiendo realizar esas elecciones saludables. Identificar las vivencias en relación al alimento, por ejemplo, las sensaciones y los recuerdos que le generan los alimentos, de las diferentes comidas. La relación con los alimentos es que hay alimentos que están relacionados con el vínculo materno, hay otros alimentos que están relacionados con la comida que le hacían sus abuelos o le hacen sus abuelos, o comidas y alimentos que ellos adquieren en la escuela. Reconocer los sentimientos que le genera la gordura, hacer propio el deseo de estar mejor, la identificación con los pares y el aprendizaje sobre situaciones con la comida en la vida cotidiana. En general los niños vienen con vergüenzas, con inhibiciones, con cierta antinimidez, con torpezas en sus movimientos. Son chicos sedentarios, chicos que o realizan algún deporte, tanto escolar como extraescolar, y la relación con su cuerpo
es compleja, digamos, esa torpeza expresa, digamos, que no se puedan atar los cordones o que no puedan saltar como sus otros compañeros. Y digo, hacer propio el deseo de estar mejor porque son niños que vienen traídos por sus papás, ¿no? En ellos no aparece dimensionado el sufrimiento o dimensionado de qué se trata esto del sobrepeso, ¿no? Dimensionado en lo clínico. Digamos, son niños que llegan porque los traen sus padres, niños que llegan porque a sus papás la pediatra les dio la indicación de que tienen que realizar un tratamiento de descenso. Son chicos que en realidad no entienden qué es lo que están haciendo mal, o también son los padres que no entienden qué es lo que están haciendo mal. Entonces, es justamente en la dinámica grupal cuando empieza y comienza a aparecer estas conflictivas, las razones por las que llegaron, las razones porque si lo comprenden o no lo comprenden, si están conectados con esta situación de qué es de este malestar que se produce, que se expresa en el cuerpo, pero es necesario acompañarlos y para que ellos puedan comprender que esto es lo que les pasa, ¿no? Que les pasa a ellos, que les pertenece. Y es ahí en donde empiezan a aparecer estos sentimientos en relación a su gordura. Hay chicos que están completamente cómodos con su cuerpo, son ágiles, saltan, bailan, nadan, y no tienen ningún inconveniente de ese tipo en la relación con su esquema corporal y con su cuerpo, con el movimiento y con la postura. En cambio, hay otros niños que se sienten inhibidos, que se sienten que el hecho de no poder ir a un cumpleaños y comer lo que quisieran, o no poder ir a un cumpleaños y, sobre todo las nenas, ponerse la ropa que se ponen sus compañeras, que, digamos, comienza a ser una preocupación. O sea, la preocupación del niño en relación a la gordura comienza por estos, digamos, comienza a través de estas aristas, digamos. No es solamente lo que plantean los padres como su preocupación. Digamos. Para un niño, el hecho de que su padre esté preocupado porque la pediatra le dijo que tiene sobrepeso y que tiene riesgo de un colesterol alto, no lo comprende. Digamos. Lo que sí comprende y entiende es que su papá está preocupado y generalmente lo puede traducir como que hay algo de lo que hace que está mal. No sabe qué es lo que está mal, porque también los padres que llegan no saben qué es lo que está, digamos, en qué se están equivocando. O porque en realidad no se trata de una equivocación y de un error, sino se trata de construir y armar una forma de vivir, una forma de moverse, una forma de relacionarse diferente con la comida. No es dejar de comer. El aprendizaje sobre las situaciones cotidianas con la comida se produce indefectiblemente en relación con la identificación con los pares. Digamos, un niño, en realidad, ¿cómo se despliegan? ¿No? Es a través de diferentes técnicas dentro del grupo y en el trabajo grupal, como por ejemplo las escenificaciones, como acompañar a los padres, a la mamá y al papá o a los abuelos al supermercado, o la escenificación de algún cumpleaños, ¿no? Y entonces de esta manera vamos trabajando cuáles son las elecciones. Otra cuestión, depende de la edad, ¿no? Porque hay chicos a los cuales, por ejemplo, les gusta jugar al tutti frutti, porque para poder hacer buenas elecciones primero tenemos que saber cuál es la clasificación y cuáles son los alimentos. Los chicos llegan creyendo que en realidad, digamos, también los papás, ¿no? El chico tiene que aprender a comer, pero para poder aprender a comer, primero tiene que saber identificar cuáles son y qué categorías tienen los alimentos. En este aprendizaje, digamos, es en el que se va basando el trabajo grupal, ¿no? Entonces, para poder, como dije antes, decidir y elegir responsablemente qué, cuándo y cómo comer, tengo que saber la categoría de los diferentes alimentos. ¿Cómo lo llevamos a cabo? A través de diferentes juegos.
el tutti frutti, las escenificaciones, como le estoy diciendo. Entonces, a través de estas dinámicas podemos indagar y tomar información valiosísima a la hora de tener en cuenta y saber si ellos conocen las diferentes categorías de alimentos y cuántos de esos alimentos son los que entran en la categoría de los que les gustan y los que no les gustan. Los que son deseables, ricos, apetitosos y los que no son tenidos en cuenta. Generalmente aparecen las verduras como las que le producen rechazo, que no les gustan, que no tienen un sabor apetitoso, y las frutas y los hidratos y las golosinas como las elecciones. Entonces, para producir el cambio, para ir produciendo este viraje y este giro, es que fuimos implementando los talleres de cocina, ¿no? Entonces el niño puede tomar el alimento, tocarlo, sentirlo, saborearlo, jugar, y en esto de que el espacio transicional del grupo es el rehacer, es que entonces él va desplegando ese hacer por sí mismo, tiene la responsabilidad, ¿no?, de una tarea de cortar, cocinar. La tarea la realizan acompañada del adulto, en donde en este acompañamiento sí, lo que ellos hacen es batir, mezclar, pero no cortar, ni cocinar, ni estar cerca del fuego, ¿no? Entonces hacemos preparaciones frías, preparaciones calientes, después las prueban, se las llevan a su casa, ¿no? Entonces esta es una forma de que el niño vaya insertando en el ámbito familiar la información y el conocimiento adquirido en el trabajo grupal. En el tratamiento grupal, digamos, con niños y en el grupo de niños podríamos decir que existen dos problemas. Uno es que el niño no es el que solicita la ayuda, ¿no? Y el otro es que tienen la dificultad que se produce para que ellos puedan hablar de su propia vida y de su pasado. Cuando decimos que el niño no es el que solicita ayuda, es porque en realidad los que vienen pidiendo consulta son los padres. Entonces, quienes se encuentran motivados para cambiar la situación que perturba, que se presenta como malestar, como dificultad, como sufrimiento, son los padres. No es el niño. El niño no alcanza a identificar que hay algo que le está haciendo mal. No identifica ni las conductas, ni reconoce esta situación como un problema, ¿no? Lo que sí reconoce como problema es que su papá o su mamá se encuentran molestas o esta situación las enoja o esta situación los frustra y les genera mucha tristeza, ¿no? En cuanto a las dificultades que tienen los niños para hablar de su vida y su pasado, lo que sucede es que el niño habla de lo que le pasa. Y el niño habla de lo que le pasa en relación a la realidad de sus padres. O sea, el niño puede decir lo que le pasa a sus padres. Entonces, en lo que nos centramos y en lo que tratamos de desplegar a través de las actividades, precisamente es que él pueda descubrir qué es lo que le sucede. Que pueda descubrir y hacer propio aquello por lo que vino, digamos, ¿no? Entonces, la inclusión en un grupo y el compartir con sus pares le permite encontrarse con que a otros semejantes les sucede lo mismo, ¿no? El grupo de niños tiene ciertas características, ¿no? Generalmente trabajamos con grupos de hasta 8 niños, duran 45 minutos, son co-coordinados entre psicólogas y nutricionistas. También es importante decir que está dividido por edades. Tratamos de dividirlo por edades de escolaridad y de intereses, ¿no? Se trabaja en cada reunión un tema o una actividad como disparador. Siempre se tiene pensado en relación a la coordinación con la nutricionista, en mi caso, por ejemplo, qué es lo que fue ella trabajando
en la clase anterior, en el encuentro anterior, para poder yo de alguna forma retomar y generar un disparador que a mí me interese trabajar en ese momento. En otras situaciones el trabajo es no es sin una actividad en el comienzo, sino que va surgiendo, digamos, es semidirigido, ¿no? Entonces va surgiendo a medida que el grupo se va expresando acerca de los intereses que va teniendo en ese momento. Cuando es para potenciar o para reafirmar lo que se trabajó con la nutricionista, por lo general es una actividad dirigida, ¿no? Digamos, a través de un disparador específico. Digo con esto, por ejemplo, o algún juego como el Tutti Frutti, porque generalmente los chicos que tienen entre 8 y 10 años que saben escribir, estas cuestiones, este tipo de juego les resulta muy atractivo. Y en el que podemos empezar a indagar qué tipos de alimentos conocen, cuántos de estos alimentos consumen o no consumen. Digamos, toda esta información es la que recaudamos a través de cada reunión. Cuando no es en relación al trabajo que realiza la nutricionista, por ejemplo, la indagación del esquema corporal, trabajar la impulsividad, las emociones, ese trabajo, digamos, y esa actividad sí está planteada y dirigida, ¿no? Por mí en este caso, que coordino el grupo de niños y que soy psicóloga. También dentro del espacio grupal se tiene en cuenta los 45 minutos en el que se realiza actividad física. A este espacio lo llamamos iniciación al movimiento, ¿no? Porque lo que tratamos es de incentivar a que los niños comiencen a moverse de una manera diferente, de una manera consciente. Entonces, depende de las edades, hacemos, o si en ese grupo hay más niñas que niños, realizamos circuitos, que a los chicos en edad de 10, 11 años les encanta. También cuando son más chicos, les resulta súper atractivo el hecho de moverse y pasar de una estación a la otra. Entonces, esto es lo que realizamos con los chicos a partir de los 8 o 10 años. A las niñas les encanta moverse a través del baile, entonces la profesora realiza pequeñas clases de zumba, pero una actividad que descubrimos que es sumamente interesante es son las meditaciones y las clases de yoga. Es necesario que el niño, como que lo trabajó Sandra, es que el niño pueda construir el movimiento, que pueda sentirse que es partícipe de ese cuerpo, que habita ese cuerpo. Entonces, las clases de yoga le permiten tomar conciencia y tener la noción empezar a tener noción de sí mismo, ¿no? De este cuerpo que se va moviendo y el movimiento que se va construyendo. Por eso, las clases, digamos, el tiempo de iniciación al movimiento, que son esos 45 minutos, generalmente hacemos un pase con la profesora, ¿no? Conversamos, yo los acompaño al gimnasio y comienzan con ellos la clase. Estos son elementos, esto, como el pase, digamos, es uno de los elementos del encuadre. El encuadre está dado por los aspectos conceptuales, como la personalidad y el estilo del terapeuta, las reglas y los aspectos organizativos. En cuanto a las reglas y a los aspectos organizativos, es la duración, las reglas que hacen al espacio, como por ejemplo llegar a horario, venir con la ropa adecuada, el traer algún elemento que le pidamos para el taller de cocina si se realiza, o algún elemento que le solicitemos para alguna actividad dentro del grupo. Cuando le pedimos un elemento, lo que permite es que el niño esté más conectado y pueda apropiarse de esa forma de la actividad, ¿no? Entonces, sí, digamos, comienza a sentir y comienza a percibir que esto le pertenece, que el espacio le pertenece y que en esa actividad él va a decir algo de sí mismo, ¿no? Entonces, otro punto importante dentro del encuadre es tener en cuenta que
habrá actividades, como dije antes, que son dirigidas y otras semidirigidas, y que la dinámica, ¿no?, del trabajo terapéutico va a estar dada no solamente por los tiempos que propone la tarea, digamos, que propone la tarea el coordinador, sino los tiempos que propone el niño. No nos olvidemos que en el trabajo con niños los tiempos, digamos, son diferentes a los del adulto. El niño tiene otros tiempos de espera, otros tiempos de ejecución, otros tiempos de procesamiento, y esto es muy importante tenerlo en cuenta por parte del coordinador, porque esto va, digamos, va a cuenta de la plasticidad y la flexibilidad en relación a las tareas propuestas. Entonces, creer que un niño va a responder en el tiempo y en la forma en que nosotros ideamos la tarea es desconsiderar los tiempos propios de la infancia, ¿no? El niño lo hace todo a sus tiempos, desde la lógica de lo infantil, ¿no? Bien, esto es sumamente importante, porque por lo general, cuando el coordinador no logra identificar que los tiempos del niño son tiempos diferentes de producción, siente cierta frustración, ¿no? Quizás le puedo contar, en algún momento hicimos alguna actividad y esto pasa, no, digamos, esto pasa todo el tiempo. Por ejemplo, una actividad que les propuse que era escribir una carta a sus padres de cómo se sentían, que yo después le iba a utilizar en el trabajo grupal con padres, en la reunión mensual que realizamos con los padres. Lo que me sucedió es que los chicos obviamente no están acostumbrados a escribir cartas. Uno me contesta y me cuenta, sí sé perfectamente de qué se trata una carta, tiene un desarrollo, digamos, tiene un comienzo, un fin y un desarrollo, pero yo no escribo cartas. En ese momento empecé a sentir cierta frustración, digamos, porque claro, le estaba proponiendo algo, digamos, una actividad que estaba más relacionada a mi tiempo de mi infancia, a mi forma de relacionarme, que la forma en que tienen ellos de comunicarse. Aún así, les transmití que el hecho de poder transcribir y que sus padres recibieran de puño y letra, digamos, su pedido, lo que les gustaba, lo que no les gustaban, con sus propias palabras, iba a ser un acto, digamos, podía ser algo sumamente agradable para los papás, ¿no? Se llevó a cabo, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué me pasó a mí como coordinadora? Que me produjo enojo y frustración. Tuve que encontrarle la vuelta para que esto se produjera de manera diferente, para que saliera adelante la actividad. ¿Cuáles son los elementos del encuadre? Entonces, los elementos del encuadre son el espacio y la distribución espacial, cómo están distribuidos los niños, en dónde se va a realizar el grupo, de qué manera están distribuidos, si las sillas... ¿Por qué? Porque por lo general los niños cuando llegan al grupo, la disposición que toman es la disposición de la escuela y pretenden, digamos, o se posicionan en relación al coordinador como si fuera un maestro. Entonces, la distribución es diferente. Si es en ronda, nos sentamos en almohadones, los chicos pueden circular, pueden estar en movimiento. Bueno, la frecuencia, otro elemento del encuadre es la frecuencia y la duración de las reuniones. Está pautada que van a ser de 45 minutos, tanto la del encuentro grupal como la de iniciación al movimiento. Los grupos son abiertos, esto quiere decir que es posible que nuevos integrantes se sumen al grupo. Otro elemento del encuadre es la coterapia, ¿no? La nutricionista y la psicóloga. El número de integrantes del grupo, no más de 8 niños lo conforman, y no menos de 3 o de 2. Y bueno, las reglas de asistencia, reserva y de restitución. ¿De qué manera, digamos, trabajamos en el grupo? El juego es un vehículo de la comunicación. La actividad lúdica del niño constituye un intento de elaborar situaciones conflictivas a la par que su potencial creador.
Entonces el juego es la modalidad predominante de expresión. Digamos, el niño se expresa a través del juego en donde construye y rehace y prepara y fantasea el mundo. Es el juego y lo lúdico lo que nos permite comunicarnos con el niño. Digamos, el juego no es el fin en sí mismo, ¿no? No es que los niños vengan a jugar al grupo, el fin en sí mismo, sino que es a través del juego que podemos propiciar diferentes modos de verbalización, ¿no? ¿A qué juegos me refiero? Puede ser que realicen producciones gráficas, que realicen títeres, que puedan construir historias, que a través de un dibujo puedan comenzar a generar un relato acerca de sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, es a través del juego que el niño se comunica. Entonces, él empieza a desplegar su mundo interno, ¿no? Entonces, con los juguetes y con los elementos que le proporcionamos, pueden desplegar su mundo interno y desplegar y escenificar sus fantasías y sus vínculos, de la forma en que se vinculan con la realidad. Entonces, es a través de este espacio lúdico que le proponemos, de este espacio en donde permitimos que ellos puedan comunicar sus miedos, los conflictos, las emociones y sus expectativas. Nos permite una apertura a la verbalización. Entonces, lo que comienza con un movimiento, lo que comienza con una escenificación, luego podemos darle palabra y comenzar el espacio de la verbalización. El juego permite un despliegue del mundo interno. El juego, los juguetes y los diversos objetos que se ponen en juego escenifican los contenidos de la fantasía y de la realidad. Hace presente la interioridad, los miedos, los conflictos, las expectativas, las emociones. Y permite una apertura a la verbalización. Utilizamos el juego como una manera de comunicación, como una manera en la que el niño, a través de un disparador, pueda decir y pueda poner palabras a aquello sobre su propio conflicto, o lo que no puede resolver, o lo que no le sale verbalizar, digamos, ¿no? O que no termina de comprender. Uno de los juegos que ponemos que a los chicos les resulta muy atractivo es poder jugar frente al espejo, entrar y salir de la imagen, mirarse, reconocerse, tocar el espejo o tocarse a sí mismos y ver esa imagen reflejada, para después, por ejemplo, dibujarla, ¿no? Y en ese dibujo empezar a plasmar las zonas que les gustan, las zonas que no les gustan, señaladas con colores. Podemos también trabajar con plastilina. Una actividad que les resulta muy atractiva es trabajar con plastilinas la figura humana, pero realizarla con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. Entonces, a ver, esta actividad lo que le permite después es integrar, ¿no?, el concepto de imagen corporal, ¿no? Integrar la construcción, ¿no?, de lo que es un cuerpo y cómo se habitan, cómo ellos lo habitan, cómo ellos se ven y cómo ellos se sienten. En las situaciones de la vida cotidiana que se presentan a través del juego, lo que escenifican es el como si. Hacen como sus padres, como si cocinaran, como si se sentaran a la mesa, como si fueran al supermercado, como si elaboraran una comida, ¿no? Entonces, bueno, a ver, estas cuestiones le permiten incorporar nuevas formas, porque en como si también hay un direccionamiento a cómo podrían realizarlas, ¿no? Los objetivos del grupo son cuestionar, indagar y descubrir. Fundamentalmente cuestionar, ¿no? Cuestionar cuáles son los hábitos, cuáles son las conductas que en esa familia, en ese núcleo y en ese seno, digamos, familiar o social, se llevan a cabo, se reproducen y que están instaladas como algo natural, situaciones que uno repite sin preguntar.
Entonces, empezar a cuestionar nos permite descubrir de qué maneras ellos se desenvuelven, de qué manera se desenvuelven los padres, de qué manera se desenvuelven en su escuela, de qué manera se desenvuelven en su grupo social en relación a la comida, en relación a las conductas con respecto a la comida, ¿no? Otro objetivo del trabajo grupal es que el niño pueda adquirir un compromiso frente al tratamiento. El compromiso frente al tratamiento no se produce si el niño no entiende, no comprende qué es lo que está haciendo acá, qué es lo que hace en un grupo, por qué llegó, digamos, y no comprende qué es lo que le está sucediendo. Es importante que modifique, digamos, que pueda empezar a modificar las relaciones con el exceso a la comida, ¿no? Que pueda ir reconociendo los límites, que pueda reconocer los alimentos, identifique cuáles son los convenientes de cuáles no lo son, que pueda expresar sus necesidades, que pueda expresar sus emociones, que reconozca y modifique y ajuste su imagen corporal. Algunos niños que sufren sobrepeso tienen una distorsión de su esquema corporal y de su imagen corporal. Son niños que se mueven con torpeza o son niños que se ven a sí mismos, se sienten incómodos, que sienten vergüenza de su cuerpo, que sienten vergüenza de sus movimientos. Entonces, ir produciendo un ajuste de esa imagen corporal, de esa sensación y de ese sentimiento de ese cuerpo sobre sí mismos, es uno de los objetivos principales del grupo. Que el niño pueda reconocer y ajustar su imagen corporal, que le va a permitir que pueda desarrollar una imagen de sí mismo más ajustada a su realidad, y que desarrolle su identidad, ¿no? Que él pueda sentir quién es, no qué tiene, ¿no? Que él pueda descubrirse quién es, qué le gusta, qué lo estimula, qué es lo que desea, qué es lo que le molesta, qué es lo que le disgusta, pero teniendo en cuenta que existen posibilidades, ¿no? Para ajustar, reajustar y generar una nueva imagen o una nueva forma de verse a sí mismo. ¿Cuál es el rol del coordinador dentro del espacio grupal? Al principio, los niños esperan que el coordinador funcione como un maestro o como funcionan los adultos en general. Entonces, llega al grupo y su conducta o la forma de moverse es que espera que el coordinador dirija la actividad, le diga dónde sentarse, cómo moverse. Y en realidad de lo que se trata es que él pueda en este espacio desplegarse de manera libre, ¿no? Y que pueda empezar a sentirse, digamos, apropiarse, sentirse cómodo y comenzar a producir a través del juego o a través de las actividades. Entonces, la presencia del coordinador favorece o no favorece el despliegue de estos sentimientos o de esas sensaciones acerca de sí mismo o de las que a través del juego se van a empezar a desplegar. Entonces es importante tener en cuenta que el coordinador primero tiene que experimentar consigo mismo cada uno de los juegos, de las actividades, haberlas transitado, probarlas, entender de qué se trata para después poder proponerlas. Porque aunque así lo haya hecho, en esa propuesta, con lo que se encuentra en el trabajo grupal con niños, que en realidad es lo que se encuentra con el niño, es que sus tiempos son diferentes. Los tiempos de respuestas, los tiempos de ejecución, los tiempos de desarrollo del niño son diferentes al tiempo de los adultos, ¿no? Esto en general no se tiene, no es algo que lo tengamos en cuenta. Es una cuestión y un elemento al cual tenemos que volver una y otra vez. Comprender, ¿no?, que esa dinámica del infantil se pone en juego en el trabajo grupal con niños y que esos tiempos de desarrollo son otros. Él puede jugar a reproducir los tiempos de los adultos, él puede jugar a reproducir y hacer como si fuera un adulto. Pero otra cosa es su
tiempo. En ese momento, digamos, es la forma en que él se despliega, en los tiempos que él se despliega y ejecuta, no son los tiempos que necesita el adulto que lo haga. Entonces, por ejemplo, una actividad puede tardar, digamos, ante un pedido o ejecución de una actividad, el niño puede comenzar, digamos, puede presentarse y mostrarse que está disperso, que no está interesado, que mira el techo, que mira a su compañero. Entonces, a ver, creo que de parte del coordinador es importante que como adultos sepamos acompañar y comprender que esos tiempos están en desarrollo y que esos tiempos de ejecución son diferentes, ¿no? Como coordinador y como terapeuta, las características, como bien les digo, que son importantes a tener en cuenta es que digamos, que es necesario que tengamos plasticidad, movimiento y una participación activa. Esto de la participación activa habla de nuestras posturas frente al grupo, de cómo le proponemos las actividades, qué pretendemos, dejar claro qué pretendemos que ellos realicen y si en todo caso esa actividad no es bien recibida, no es comprendida o no le genera ningún tipo de estímulo, podamos en ese momento tener la plasticidad y la flexibilidad para poder ir acomodándola y para producir el efecto que nosotros querramos, ¿no? Otro elemento importante del coordinador es la empatía como un elemento terapéutico, ¿no? Como les decía, poder ponerse en el lugar del otro, de poder entender que en esa dinámica no estamos con un adulto, con un par, sino con un niño que ve el mundo de manera diferente. Esto nos va a permitir, digamos, desarrollar nuestra empatía, nos permite oír y participar en lo que el niño dice, en lo que el niño oye, estimular el aprendizaje y saber escuchar e intentar comprender y comprenderse a sí mismo, ¿no? El coordinador es el que propicia y conduce el pensamiento reflexivo. Lo más importante en la realización de una actividad precisamente es generar que ese niño lo piense, reflexione, entienda, comprenda y apropie el mensaje que le queremos hacer llegar. Por ejemplo, cuando realizamos algún juego o actividad como jugar al Tutti Frutti, que lo he repetido varias veces, pero es algo que a los chicos de cierta edad es lo que más les resulta interesante, y es dinámico. El juego en sí mismo no es quien junta la más cantidad de puntos. El juego lo que nos permite es indagar cuántos alimentos conoce, cuáles de esos alimentos ingiere con más frecuencia, digamos, y y lo que se produce a través del encuentro con las respuestas de sus compañeros es enterarse de cuáles alimentos no tiene incorporados a su dieta. Si en acompañar al niño, ¿no?, en el proceso del pensamiento reflexivo, en los de 8 o 9, 10 años les comentaba que es el juego del Tutti Frutti, con los niños entre 6 y 7 o 5, lo que fui trabajando fue la creación de un monstruo de colores. No sé si lo conocen, existe un cuento que habla de las emociones y los sentimientos y hace referencia de que ese monstruo está todo enredado con diferentes emociones. Un disparador fue pasarles ese cuento relatado. A partir de eso empezaron a hacer dibujos, empezaron a reproducir las escenas vistas en las imágenes. Y en otro momento se me ocurrió hacer el monstruo de colores, construirlo con ellos. Traje las telas, empezamos a dibujar la tela, la recortamos. En ese momento, bueno, lo fuimos como armando, fuimos armando todas las partes.
Yo lo hice, bueno, lo cosí, lo rellenamos y empezó a circular. Entonces, sentados todos en ronda, hicimos circular el monstruo de colores y, digamos, y cada uno podía decir ese día cuál era el sentimiento y cuál era la sensación que tenía respecto de ciertas situaciones. O, por ejemplo, cómo venía ese día, si estaban chinchudos, si estaban enojados, si estaban contentos, algunos estaban contentos porque habían sacado buenas notas en el colegio, otros estaban enojados porque había de un cumpleaños y no habían podido comer lo que más les gustaba. Otros se sentían chinchudos, otros se sentían tranquilos porque habían hecho todo bien y su mamá no los había retado, digamos. Lo importante y lo interesante de este trabajo con los niños y con el monstruo de colores es que pudimos empezar a identificar cuáles eran los sentimientos y las emociones que aparecían en relación no solamente a la comida y los alimentos, sino también las emociones y los sentimientos que aparecían en relación a sus conductas y su relación con los adultos, ¿no? Entonces también en este juego participaba el coordinador. Yo participaba de esa ronda de emociones comentando cómo me sentía. Con esto veníamos, ¿no? Se desarrollaba y generalmente finalizábamos con otra ronda en donde decíamos cómo nos íbamos, si se había transformado esa emoción o seguía siendo la misma con la que habíamos ingresado al grupo. Todos, digamos, porque en este proceso del trabajo grupal con niños, lo interesante, cuando digo esta característica de la empatía y la ternura, es poder generar en el espacio un trabajo a la par, digamos, no perder el lugar de coordinador, pero sí empezar a hacer un intercambio de experiencias y de sensaciones, ¿no? En donde el niño puede recibir por parte del coordinador la información, la transmisión de cómo puede resolver situaciones, cómo puede modificarlas, cómo puede tramitarlas de manera diferente a cómo las tramita en la vida cotidiana. Se va produciendo junto con el muñeco, un espacio de transición entre lo que siente, digamos, o lo que siente en el momento y cómo lo va a resolver. En paralelo al grupo de niños se desarrolla el grupo de padres. Son encuentros mensuales, los objetivos son apoyar el tratamiento de los niños, la contención y contener la ansiedad que se moviliza ante los cambios de sus hijos. No es una psicoterapia de padres, sino más bien es un espacio reflexivo acerca de la problemática de sus hijos. En este espacio reflexivo de la problemática de los hijos, que se posibilita hablar y conversar, ¿no? Trabajar en el grupo de padres, hay ciertas cuestiones que van apareciendo que tienen que ver con las actitudes, ¿no? Es importante pensar este espacio grupal como un espacio compartido, en donde los niños llegan y trabajan dentro del grupo, pero también el espacio grupal, el grupo de padres, les permite a ellos entender y conocer de qué manera pueden participar activamente en el tratamiento de sus hijos. Bien sabemos que un niño no puede hacer las cosas por sí solo. Y por más que reconozca y se haga responsable de lo que para su edad pueda realizar, hay mucho trabajo y tareas que le corresponden a los padres. Entonces, trabajar las metas, los objetivos del tratamiento y que ellos conozcan y reconozcan que los tiempos del adulto no son, y vuelvo sobre esta idea porque es muy importante, que los tiempos del adulto no son los tiempos de los niños y que, en este proceso de descender de peso, que es un proceso complejo, que no implica solamente que el niño coma saludablemente o que haga solamente ejercicios, sino que es un trabajo, en este día compartido, en donde los padres tienen que propiciar un espacio en donde ese niño pueda desenvolverse y ellos mismos desenvolverse de manera diferente. Esto
genera un pasaje, ¿no? Un pasaje de un hábito digamos, que producía o que conducía no a la gordura o a un hábito poco saludable y una mala relación con la comida, a ir generando una mejor relación, un pasaje en donde los mejores hábitos se hacen presentes, las mejores elecciones, no solo del niño, también de los padres. Esto es un tema que abordamos en el trabajo grupal. Otro tema muy relacionado que aparece es, como les decía, los tiempos de trabajo y de proceso de los objetivos, ¿no? También es poder ir comprendiendo que los niños, tanto los niños como ellos, tienen recursos y potenciales a conocer y a descubrir, ¿no? A partir de las reuniones de padres nos fuimos encontrando que son muchos las ansiedades, los miedos y los conflictos que aparecen de ellos mismos en relación al tratamiento de sus hijos, ¿no? A ver, cómo ellos conciben, cómo se sienten con respecto a la gordura, qué sienten de ese hijo, si es el hijo que deseaban o no, si es lo que esperaban, ¿no? Cómo se sienten ellos respecto de su función de padres en acompañar un tratamiento, comprender ese proceso y comprender ese proceso en donde cada niño va descubriendo qué es lo que realmente le molesta. Como el niño va descubriendo su propio malestar, también ese padre va a ir descubriendo su propio malestar y su responsabilidad frente a la problemática. Muchas veces en la dinámica grupal de los chicos aparecen en sus relatos cuáles son las elecciones o qué es lo que sus padres les ofrecen a la hora de salir a comer o de preparar, sentarse a la mesa, ¿no? O en el relato de sus hijos, así con total naturalidad y espontaneidad como son los chicos, nos cuentan qué es lo que hace su mamá o qué es lo que hace su papá antes de comer o cuando salen a algún lugar. Y lo interesante es que cuando hacemos el trabajo con los papás acerca, ¿no?, de estas situaciones e indagamos, lo que relatan es completamente diferente, ¿no? Es comprensible que ese papá no sepa qué hacer o que crea, digamos, o que considere que lo que le ofrece es una buena opción. Bien, no siempre sucede. En un momento, en una reunión grupal, apareció cuestiones con los chicos, ¿no?, que contaban acerca de que en su cumpleaños la mamá había hecho 5 variedades de torta. Cuando le preguntamos a esa mamá qué es lo que había, digamos, cómo había sido el cumpleaños, cómo se las había arreglado, cómo lo había organizado, con total naturalidad nos cuenta que sí, que había hecho tanta cantidad y variedad de tortas. Y en ese momento, digamos, ella no hizo falta que nosotros se lo señalemos, ¿no?, pero se dio cuenta de esta incoherencia, ¿no? Entonces, si yo como mamá lo llevo a realizar un tratamiento, invierto tiempo, ganas, esfuerzo en que algunas cuestiones se modifiquen, lo primero que tengo que modificar es mi propia conducta, que es lo que yo como adulto responsable le ofrezco. Entonces, como adulto responsable, ¿qué es lo que le ofrezco? Es un punto que trabajamos y retrabajamos constantemente, ¿no? Porque no es que haya mala disposición o desinformación acerca de cuál puede ser el ofrecimiento, sino que como papás, digamos, también se está atravesado por una historia, por modos, por maneras de comer y de relacionarse con la comida. Hasta aquí llegamos con la clase grupal, trabajo grupal con niños y con padres. Le quiero agradecer la participación y algo fundamental que
les quiero transmitir es que así como el trabajo con niños y en la dinámica con niños está en constante formación y transformación, de la misma manera el trabajo terapéutico nos invita a preguntarnos y repreguntarnos constantemente acerca del abordaje y las diferentes actividades a realizar con ellos. Les agradezco, espero sus consultas por mail. Muchas gracias.